para presentarnos generalidades del trauma pediátrico. Muchas gracias. Es para mí un orgullo participar en este segundo curso internacional del manejo perioperatorio del paciente con trauma. En especial, el agradecimiento al comité organizador y considerar que hablar de generalidades del trauma pediátrica es muy ambicioso, sin embargo, hay ciertos aspectos que debemos de considerar siempre en el paciente con trauma. En el hospital donde yo laboro, el Hospital Victorio de la Fuente Narváez, hospital de alta especialidad, encargado del tratamiento del paciente con trauma adulto y pediátrico. En Estados Unidos, el Banco Nacional de Trauma, que hace el registro de aproximadamente 474 centros de trauma, consideran que el trauma es la primera causa de muerte en niños y en adultos jóvenes. En México tenemos una estadística similar. El INEGI en el 2010 emite que el trauma es la tercera causa de mortalidad global y la primera causa de muerte en niños mayores de 1 año a 14 años. En esta foto podemos ver y poder ilustrar que el trauma tiene una distribución trimodal. La muerte por trauma tiene este tipo de distribución donde sabemos que aproximadamente el 50% de los pacientes que mueren por trauma mueren en los primeros segundos a minutos de evolución post-trauma. Habitualmente por lesión encefálica grave, bueno, por lesión encefálica mortal, por ruptura de grandes vasos o por lesiones cardíacas, contusiones cardíacas. El otro 30% viene presentándose en las primeras 2 horas, en las famosas llamadas horas de oro, en donde el shock traumático de cualquier índole, a pesar de ser atendido, se desencadena y es irreversible y desencadena a la muerte. Y el tercer estadio en el que mueren los niños es en los primeros días a semanas, generalmente por sepsis o por síndrome de falla orgánica múltiple. Como vemos en la fotografía, habitualmente esto ilustraba la muerte por trauma en el adulto joven. Ahora vemos que cada vez más estas muertes violentas son en adolescentes, aproximadamente estos niños, de 13, 14 años. Como antecedente tenemos que desde 1978 el Colegio Americano de Cirujanos emitió el primer curso de apoyo vital al trauma. Posteriormente, como antecedente, posteriormente vemos que la Asociación Americana de Cirugía Pediátrica considera que el paciente traumático grave debe atenderse en hospitales de tercer nivel con suficiente instrucción en el paciente del manejo con trauma y considera como recomendaciones el tipo de mecanismo del trauma, mecanismos de alta energía, lesiones anatómicas graves, que pueden ser lesiones penetrantes de tórax, de abdomen, lesiones por traumatismo craneoencefálico grave y en otro parámetro puede ser algo que ustedes ya vieron en algunas pláticas anteriores, la categorización de la gravedad del trauma de acuerdo a los scores de trauma. Perdón, como vemos, el ITP o el Pediatric Trauma Score igual o menor de 8 y el revisado de trauma igual o menor de 11. Deben ser atendidos en hospitales de trauma. En esta pequeña estadística, en los primeros 8 meses de atención en el Hospital Victorio de la Fuente Narváez, tenemos que aproximadamente se reciben en urgencias 18,000 pacientes
de los cuales, en los primeros 8 meses, de los cuales aproximadamente un 4% llegan en extremidad, con trauma muy grave, que deben ser pasados a la sala de choque de reanimación o a la sala de quirófano. De estos pacientes, aproximadamente 57 menores de 18 años, equivalen aproximadamente a un 9% del total de pacientes con trauma grave que llegan a nuestro hospital. El objetivo, entonces, al revisar generalidades del trauma en pediatría, es realizar una valoración adecuada de todas las lesiones de trauma que nos pongan en condiciones de muerte a nuestro paciente, para poder ofrecer un tratamiento oportuno y tratar de evitar o disminuir el llamado daño secundario de la lesión inicial por trauma. Los objetivos específicos, ¿cuáles son? Finalmente, la intención de la presentación va a ser recordar o considerar siempre, cuando un paciente con trauma grave está frente a nosotros, revisar las diferencias anatómicas, fisiológicas y algunas psicológicas que van a hacer que nosotros tengamos mejor pericia en el manejo del trauma en el niño. Realizar siempre, porque por alguna razón desconocida para los pediatras, el médico que no tiene la especialidad en trauma considera que la evaluación primaria y secundaria se hace a medias. Yo sugiero que se debe hacer igual que en el adulto, lo que todos ya conocemos, los médicos que nos encargamos de la atención del trauma en el adulto, también cuando se enfrenten al niño debe ser una evaluación completa de la evaluación primaria y la evaluación secundaria. Así también necesitamos recordar que se deben revisar las escalas de gravedad que nos van a ayudar a hacer diagnósticos integrales y también pronóstico de la gravedad del trauma en el niño. Entrando entonces a conocer las diferencias anatómicas principales del niño, tenemos, creo que el señalador, no lo, aquí, ay, perdón. Bueno, vamos a manejarnos sin señalador. El menor peso y mayor superficie corporal. ¿Qué repercusión tiene que el niño pese menos? Nosotros sabemos que un trauma de alta energía nos va a ocasionar mayor cantidad de lesiones y de mayor gravedad, porque la misma energía cinética aplicada en un cuerpo menor nos va a ocasionar más lesiones que en el adulto. Creo que se entiende perfectamente. Pero en el momento de que llegue el paciente pediátrico a veces olvidamos esto. Generalmente, si el accidente es de alta energía, el niño va a ser el más dañado. Y en cuanto a la mayor superficie corporal, esto es importante, ya que a través de la piel vamos a perder más calor y vamos a tener pérdida de líquidos. Que la cabeza sea mayor, ¿qué repercusión tiene? El niño tiene mayor incidencia de trauma cráneoencefálico que el adulto, y sus lesiones van a ser también de mayor gravedad por muchas circunstancias. Una de ellas es que nosotros tenemos que los huesos del cráneo del niño en desarrollo, entre más pequeño es mayor el daño, y podemos tener lesiones desde el hueso y mayor cantidad de lesiones intracraneales. Incluso desde la piel, aquí estamos considerando los cefalohematomas extensos, que muchas veces no son considerados como deberían de considerarse, ya que el volumen circulante del niño debe tomarse en cuenta, y a veces el cuero cabelludo que sangra mucho en los niños nos puede ocasionar cefalomatomas de 100 o de 200 mililitros, que para él son muy importantes en relación a su volumen circulante. También la mayor vascularización de la dura madre los hace más, predisponen más a que los niños presenten más los hematomas, en mayor proporción hematomas epidurales. En cuanto a la vía aérea, hay muchas diferencias que tiene el niño. Generalmente niños menores de
3 o 2 años, y en especial los niños menores de 6 meses, tenemos que tienen una boca muy pequeña, son respiradores nasales obligados. Por lo tanto, si tenemos pacientes con obstrucción de la vía aérea, con secreciones, con moco, es suficiente para que el niño tenga una ventilación ineficaz. En cuanto a los niños menores, les decía yo, de 2 a 3 años, la lengua es mayor en relación a su cavidad oral y nos va a ocasionar con mayor frecuencia obstrucción con la misma lengua de la vía aérea. El occipucio prominente, ustedes recuerdan que una de las técnicas para la intubación endotraqueal en el niño, además de la triple maniobra mandibular, va a ser la aplicación de un cojinete en los hombros con la intención de poder horizontalizar la vía aérea y poder tener una intubación exitosa. Recordar que la laringe en el niño es cefálica, de C2 a C3. En el adulto consideramos que es de C4, C5. También la epiglotis es una epiglotis blanda, una epiglotis poco rígida, y la tráquea es muy corta. En resumen, conocer todas estas diferencias de la vía aérea va a hacer que tengamos una ventilación exitosa y que sea rápida y que no sea fallida, o en muchas ocasiones, que pasa muy a menudo en la urgencia, la intubación a bronquio derecho, por la anatomía. Que la columna cervical sea más móvil. Nosotros recordamos que dentro del protocolo de la TLS siempre se debe de proteger la columna cervical. En el niño con mayor razón, y la razón es que esta movilidad de la columna cervical hace que podamos tener, que durante la reanimación podamos ocasionar nosotros una lesión cervical, en base a que el niño tiene una lasitud de los ligamentos importante y que hasta los 6-7 años él presenta una pseudosubluxación de C2-C3. Esto nos puede condicionar incluso si no hacemos una buena cuidado de la columna cervical, el llamado SIWORA, conocido así por sus siglas en inglés, que es lesión medular sin lesión esquelética o sin lesión ósea aparente. Que el tórax sea muy expandible o su compliance sea mayor. Esto hace que ante la evidencia de trauma de tórax podemos confundirnos y considerar que no tenemos lesiones si no hay fracturas. El niño primero tiene lesiones pleuropulmonares que fracturas. El tórax en relación al adulto se fractura menos se fractura más el adulto que el niño. Por lo tanto, debemos considerar que puede haber mayor número de lesiones, de contusiones pulmonares o de lesiones pleurales como hemo y neumotórax. A nivel abdominal, la parrilla costal nos protege en el niño hasta los 12 años. Esto hace que el hígado y el vaso sean más expuestos al trauma. Esto lo sabemos y en el momento del trauma lo debemos de recordar, ya que también aquí podemos tener lesiones hemorrágicas o pérdidas hemorrágicas por lesiones de las vísceras y poder pasar desapercibidas. Esto en cuanto al tejido musculoesquelético, también en relación al adulto, es mayor y debemos recordar que el paciente con politrauma siempre asocia aproximadamente un 76% de fracturas de extremidades. ¿Qué repercusión tiene? Si tenemos un paciente con un TCE y con una contusión pulmonar, seguro el paciente tiene alguna fractura de las extremidades, les digo hasta un 76%. Las fracturas de pelvis y fémur en los niños debemos de considerar que pueden tener secuestros hasta del 15% de su volumen circulante. Se menosprecian mucho los secuestros de sangre a este nivel de pelvis y de fémur.
Si nosotros hacemos una regla, una regla de 3 y vemos cuál es el volumen circulante y a qué puede equivaler el 15% de secuestro, vamos a ver que fácilmente el niño con fractura bilateral de fémur, por ejemplo, puede llegar en estado de shock. ¿Cuáles son las diferencias fisiológicas? Me orienté más hacia la hipotermia y a la hipoxia. Finalmente son los sustratos más importantes que nos pueden ocasionar un daño secundario de la lesión inicial por trauma. ¿Por qué el niño es menos tolerante a la hipotermia? Porque el niño, recuerden, en los primeros 2 años de vida tienen sus mecanismos de regulación de la temperatura son primarios y además el niño tiene una mayor superficie corporal, metro cuadrado de superficie corporal. Entonces, perdemos más temperatura a este nivel, entonces más predisponente a que tenga hipotermia, incluso hasta los niños de 10 años. Que sea menos tolerante a la hipoxia tiene diferentes sustratos, diferentes razones. Dentro de ellas es que el niño menor de 2 años, sobre todo, hasta los 8 o 10 años, va a tener un mayor flujo sanguíneo cerebral y un mayor consumo de oxígeno. Como datos sabemos que aproximadamente de 6 a 8 mililitros por kilo y en el adulto de 3 a 4 es el consumo de oxígeno. De ahí que la hipoxia le va a ocasionar mayor daño al niño que al adulto en relación. Como les decía yo, todos los procesos de mielinización y de desarrollo encefálico hasta los 2 años se están formando. Se dice que hasta los 3 años se acaban de hacer las sinapsis. Y consideramos que también el niño va a tener mayor contenido de agua y también va a tener más predisposición para desarrollar edema cerebral. Dentro de las diferencias fisiológicas también debemos considerar esto que es muy importante, la dificultad que tenemos para evaluar el dolor en el niño, la dificultad que tenemos para evaluar la insuficiencia respiratoria, para evaluar la hipovolemia, como les decía yo, hacer una evaluación adecuada de las pérdidas sanguíneas y la valoración del déficit neurológico a través de la escala de Glasgow. Vamos a revisar la modificada, que es la que usamos en el hospital, aunque haya muchas escalas, tenemos que unificarnos y considerar que la escala de Glasgow modificada es de mayor fácil acceso y más fácil de aplicar para poder saber qué déficit neurológico tiene nuestro paciente. Consideramos entonces que como sustrato final de una atención inadecuada o sostenida de un shock traumático o shock hemorrágico va a ser la acidosis, la hipotermia y si sostenemos esto podemos presentar como complicación temprana una coagulopatía. Debemos recordar que el volumen circulante lo debemos calcular siempre de 70 a 80 mililitros por kilo, hasta los 2 años en 80 y posteriormente en 70 por kilo. La escala de Glasgow modificada para lactantes, traté de hacerla en forma esquemática y vemos que la principal diferencia es en la respuesta verbal, porque donde nos cuesta trabajo aplicar la escala es en los niños que no hablan, ¿verdad? Porque para poder saber cómo evaluar la respuesta verbal es importante, aparentemente es obvio que lo tenemos que considerar porque el niño no habla, pero en el momento que nos enfrentamos al niño de 1 año, 2 años, no de 1 año, no sabemos cómo aplicar la tabla. Entonces, tenemos el mismo puntaje, 5 en la respuesta completa verbal, 4 en la respuesta palpebral, que es igual que en el adulto, y 6 en la respuesta motora. En la respuesta motora igual, el niño jamás nos va a obedecer una orden, pero sí va a tener movimientos espontáneos, eso nos va a hablar de que tiene una respuesta motora completa. O va a retirar al dolor, él va a localizar el dolor como orden hasta que el niño ya tiene un pensamiento formal, que es a los 8 o 9 años, entonces sí ya nos va a decir exactamente dónde le duele.
Los signos vitales, hay muchas tablas, es muy difícil poder dar en el momento del accidente un parámetro exacto de frecuencia cardíaca respiratoria y pulso, y frecuencia cardíaca respiratoria y tensión arterial. Sin embargo, creo que es muy útil y yo aconsejo que siempre se tenga una tarjeta de signos vitales. Debemos considerar que el niño entre más pequeño es más frecuencias cardíacas más altas, frecuencias respiratorias más altas también, y al revés, tensión arterial menor. Entonces, la evaluación primaria es igual que en el adulto. Tenemos que hacer una evaluación del ABCDE. En la vía aérea, siempre hacer una protección cervical, siempre permeabilizar la vía aérea, considerando el retiro de secreciones. En el paciente que ya llega con nosotros con tubo endotraqueal, siempre evaluar si el tubo está con desplazamiento o está con obstrucción. Y si el paciente tiene una ventilación ineficiente, aunque esté intubado, retirar el tubo, preoxigenar con ambú y volver a intubar. La ventilación debe ser suficiente para expandir el tórax. Todo esto lo digo, sé que en el adulto lo manejan así, pero en el niño no lo saltamos, como que nos olvidamos que se debe hacer. Es lo mismo, la hipoxia. Si el paciente no está bien oxigenado, la hipoxia nos va a ocasionar problemas en su respuesta metabólica al trauma. El mediastino en el niño es muy móvil, eso lo tenemos que tomar en consideración, ya que si el paciente, por razones de una exploración rápida, consideramos que no tiene lesiones pleuropulmonares y si la tiene, esto nos puede ocasionar descompensación hemodinámica importante. La mayor incidencia de lesiones pleuropulmonares, como yo lo había comentado, y que no son diagnosticadas, las tenemos que considerar durante la evaluación primaria y poner mucha acuciosidad clínica para considerar si el paciente está ventilando bien. Y el mayor riesgo de intubaciones fallidas por todo lo que comentábamos en relación a las diferencias anatómicas que el niño tiene de la vía aérea. El circulatorio, consideramos siempre el control de la hemorragia y aquí hago nuevamente énfasis, la evaluación adecuada de la pérdida sanguínea y el restablecimiento de la volemia. Igual tenemos en el protocolo para el manejo de la restitución de volumen, el manejo con cristaloides y posteriormente 2 a 3 cargas, posteriormente si no responde, sabemos que tenemos que aplicar en cuanto tengamos listo paquete globular y si el paciente no responde tiene que pasar a quirófano, tenemos que ver dónde está la pérdida oculta de sangre. Sin embargo, a veces en el niño como que se manejan 2 cargas y habitualmente le manejan una carga de sangre, de paquete globular y se detienen mucho en pasar a veces la sangre cuando es necesario. Se debe manejar el protocolo también en el niño, sabiendo a cómo, por kilo de peso cómo se deben hacer el paso de las cargas. El déficit neurológico consideramos en la evaluación primaria siempre pues la evaluación rápida que conocemos como mnemotecnia, el ABDI, para saber si el paciente está obnubilado o está en coma o está consciente, y la exposición breve, evitar la hipotermia. La exposición en el niño debe ser breve. Finalmente, bueno, la evaluación secundaria, en el próximo plática se va a hacer la atención del paciente, la atención inicial del trauma. Esto nada más es un resumen de lo que debemos saber. Y en la evaluación secundaria es prioritario hacer una exploración detallada y ahí sí tenemos que hacer por todo, desde la punta del pelo hasta la punta de los pies, para poder conocer la gravedad del paciente pediátrico y poder ofrecer tratamiento oportuno. Antes de revisar las escalas de los scores de trauma de gravedad, consideré bien recordar la clasificación del shock hemorrágico. Shock hemorrágico no es sinónimo de shock traumático.
Shock hemorrágico es una de las principales causas por las que el paciente con trauma puede morir. Y tenemos que considerar, de acuerdo a la clasificación internacional, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, también en el niño. Nada más aquí vale la pena recordar algo muy importante. El niño, antes de hacer hipotensión, está taquicárdico. Sus mecanismos la taquicardia nos debe orientar. Si evaluamos que el paciente tiene fracturas de pelvis, tiene un cefalohematoma, y aunque no esté hipotenso, lo tenemos que tratar de acuerdo a la evaluación de la pérdida hemática, ya que el niño, sus mecanismos de compensación, de vasoconstricción, están más desarrollados que en el adulto, incluso hasta los niños de 8 o 10 años. Entre más pequeño es más estos mecanismos de compensación. Hay una vasoconstricción de las arterias de mediano y pequeño calibre, y muchas veces tenemos ya un shock hemorrágico grado 2 y todavía el paciente no está hipotenso. Entonces, sí tenemos que considerar adecuadamente las pérdidas, los secuestros. Las causas de choque en trauma, como les decía, el International Trauma Care publica que tenemos que tener mucho cuidado en confundir y decir que el shock hemorrágico es sinónimo de shock traumático. Esto no es cierto. La patofisiología, finalmente, el sustrato común va a ser una hipoperfusión de los tejidos, pero podemos tener que el paciente tenga alteración de la vía aérea o daño pulmonar, secundariamente una dificultad para el paso de oxígeno a la circulación, sustrato, hipoperfusión, neumotoras a tensión, disminución del retorno sanguíneo al corazón, hipoperfusión. Y así nos podemos ir con todas las causas de shock traumático y cómo finalmente lo que nos da es hipoperfusión y daño secundario. Dentro de los índices de gravedad del trauma, esto ya revisaron ustedes algunas escalas de gravedad. Voy a orientar solamente mi presentación a dos, es el revisado de trauma y el Pediatric Trauma Score. Estos índices de gravedad, como ya ustedes lo vieron, nos evalúan la gravedad del trauma, el riesgo de mortalidad y la posibilidad de secuelas. Como antecedentes tenemos el ISS, que por complicado en pediatría nosotros no lo aplicamos, lo conocemos. Es un índice que ya se aplica cuando el paciente ya pasó la fase aguda y ya se ve más que todo pronóstico. Después se conoció el MIS modificado del ISS para niños, y también es una escala complicada para llevar, pero finalmente se orienta más hacia las alteraciones por región anatómica. Y nosotros nos vamos a quedar con este y con el Pediatric Trauma Score, que es lo que nosotros hacemos en el Hospital Victorio de la Fuente Narváez. El revisado de trauma dice que el índice de gravedad es un índice que se aplica desde antes de llegar al hospital. Los niños con un hospital de tercer nivel, los niños con un RTC menor de 11 tienen una mortalidad del 10%. Eso es suficiente para que sean atendidos en un hospital de tercer nivel o con entrenamiento en trauma. El revisado de trauma mide una respuesta fisiológica. Sus 3 parámetros son fisiológicos. Es la escala de Glasgow, la tensión arterial sistólica y la frecuencia respiratoria. El revisado de trauma completo nos da un puntaje de 12, pero con que el paciente tenga 11 es suficiente para que el paciente acuda a un hospital de trauma. Aquí lo tenemos en forma simplificada. Vemos los 3 parámetros, el Glasgow, la tensión arterial sistólica y la frecuencia respiratoria. Este es un revisado de trauma para adultos. Nosotros revisamos en algunas imágenes anteriores los signos vitales, que son muy importantes recordar para hacer la aplicación adecuada de este revisado de trauma. El Pediatric Trauma Score
tiene la ventaja de que nos aplica 6 componentes. 3 son anatómicos y 3 son funcionales. Los funcionales, la vía aérea, el nivel de conciencia y la tensión arterial sistólica. Y los anatómicos, el peso, fracturas y heridas. Yo les decía que era muy importante considerar que una principal diferencia con el adulto en el niño es que una energía cinética aplicada en un cuerpo menor siempre nos va a ocasionar mayor gravedad y mayor cantidad de lesiones. Por eso es que este score de trauma pediátrico nos consideramos que es un buen score, ya que vamos a considerar siempre el peso. Aquí vemos el resumen, en donde vemos que el peso con niños menores de 10 kilos, que aproximadamente son de 1 año, nos van a dar un puntaje de -1. La vía aérea, cuando no está mantenida y el paciente viene con insuficiencia respiratoria, también es -1. La tensión arterial sistólica puede a veces no poder ser tomada en el momento de la evaluación, pero nos podemos ir con los pulsos. Los pulsos, si son pulsos bien de buen tono, pulsos débiles o ausencia de pulsos. Eso equivaldría a las 3 calificaciones si no contamos con el recurso de tomar una tensión arterial sistólica en el niño. En el caso del sistema nervioso central manejamos despierto, obnubilado y estado de coma. Las fracturas, es importante considerar las fracturas, si son cerradas, son expuestas o son múltiples. Ya les decía yo, un paciente de 10 kilos de peso con fractura bilateral de fémur, ese paciente va a tener un Pediatric Trauma Score menor de 8, nada más con ese puro parámetro. Y las heridas también, si no tiene heridas, si son menores o son mayores. Riesgo de mortalidad estimado por el Pediatric Trauma Score dice que el score va a ser de 12, el puntaje completo, y el puntaje menor es de -6. Si nosotros tenemos un trauma score menor o igual a 8, sabemos que hay un riesgo significativo de mortalidad. Si tenemos un puntaje mayor de 8, sabemos que el paciente no tiene riesgo de mortalidad. Entonces, para nosotros es un muy buen parámetro el saber qué Pediatric Trauma Score tiene el paciente para poder saber la gravedad y buscar en forma intencional qué otras lesiones, además de las evidentes, el paciente tiene. Esta es una manera muy sencilla, más que en la ilustración anterior, de poder hacer un estimado del riesgo de mortalidad. Aproximadamente consideramos que igual que un Pediatric Trauma Score mayor de 8 nos va a dar un 0% de mortalidad. Aquí lo vamos a hacer con unos ejemplos. Tenemos el caso clínico número 1, en el que vemos un lactante menor de 3 meses con un peso de 5,500. Si nos acordamos del trauma score, ya vemos que ahí tiene ya -2, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver en la ilustración. El paciente fue arrollado por vehículo automotor y sus diagnósticos iniciales fueron de traumatismo craneoencefálico con una contusión frontal, con una herida frontal y con un hemoneumotórax derecho. Vemos aquí en sus signos vitales, tenemos un Glasgow de 4, una frecuencia respiratoria de 10 y una tensión arterial de 60-40. Nosotros sabemos que hasta los 6 meses aproximadamente la tensión arterial sistólica es de 75. Eso les decía, esto de los signos vitales es más de traer una tablita y revisarlos. La frecuencia respiratoria, todos sabemos que el paciente de esta edad maneja frecuencias respiratorias altas, de 30 hasta 50. Con llanto puede ser hasta 50 o 60. Y
va a mantener un Glasgow, ya dijimos que se va a manejar igual que en el adulto, con un Glasgow completo de 15, él llegó con 4. Si ustedes se dan cuenta, el paciente aquí está inconsciente, está en muy mal estado general. Hacemos un revisado de trauma a su ingreso y vemos que tiene un puntaje de 8. Posteriormente hicimos el trauma score y vemos que el paciente apenas llega a 1. Si hacemos el análisis, por el peso tiene un -1. Por la vía aérea que ya venía bradipneico y se tuvo que intubar, vemos que el paciente está con un +1, porque ya está intubado, ¿verdad? El trauma score ahorita está aplicado a esta imagen donde el paciente ya está intubado. Si no estuviera intubado, pues estaría con -1. La tensión arterial sistólica, que está comprometida, está con un +1. El esquema el Glasgow de 4 con un -1. La herida era muy importante en el traslado. No podemos a veces evaluar la cantidad de sangre. Si recuerdan la primera imagen, vemos que es una herida amplia y profunda. Realmente este paciente por esa herida tuvo una pérdida. Si recordamos el volumen circulante de este paciente, vamos a llevarlo, pesa 5,500, pero vamos a llevarlo a 6 para hacer el análisis en forma mental. Si pesara 6 kilos, 6 por 8, 40, tendríamos 400 de volumen circulante. A veces por esas heridas perdemos hasta 150 mililitros de sangre, que si fueran serían aproximadamente un 30-35%. Bueno, este paciente con su trauma score tiene un riesgo de mortalidad del 60%. En el caso clínico número 2, se trata de una femenina de 13 años que cayó de una altura de 6 metros de altura. Recordamos que la Asociación Americana de Cirugía Pediátrica dice que uno de los parámetros para que los pacientes sean atendidos en hospitales entrenados en trauma son las caídas de 3 metros o más. Esta paciente, solo por el mecanismo de la lesión, es para una atención. Se considera que la lesión de trauma va a ser importante en el cráneo. El diagnóstico fue de traumatismo craneoencefálico y solamente tuvo una fractura de olecrano derecho. La paciente llega con un Glasgow de 9, llega con una frecuencia respiratoria de 16 y llega con una TA de 160. Si nos vamos al esquema, al score de revisado de trauma, se acuerdan que es Glasgow, frecuencia respiratoria y tensión arterial. El Glasgow de 9 ya nos da, en lugar de 4, nos da 3. La frecuencia respiratoria para esta edad todavía podríamos manejar 4. Y la tensión arterial sistólica no está en menos de 90, entonces vamos a manejar todavía una frecuencia, una TA normal. Aproximadamente ya tenía un Glasgow de 11 en este momento, que fue como avisan que el paciente va a llegar. Posteriormente, aquí ese es el análisis que hice ahorita en forma mental. Glasgow de 9, puntaje de 3, frecuencia respiratoria, puntaje de 8 y TA sistólica de 100, puntaje de 4, nos da un 11. Y el RT a su ingreso, la paciente ya no viene con un Glasgow de 9, ya llega con un 4. Entonces ya nos vamos hasta un revisado de trauma de 6 y un Pediatric Trauma Score de 4, dándonos un riesgo de mortalidad del 30%. Esta paciente se intuba, pasa a tomografía y vemos las imágenes tomográficas en las que vemos un gran hematoma epidural con desplazamiento de la línea media, con hemorragia subaracnoidea y con edema cerebral. Esta paciente pasa a quirófano, se hace la descompresión del cráneo, el drenaje del hematoma y pasa a terapia intensiva para el manejo del edema y el postquirúrgico. La paciente se egresa a su casa. En el caso clínico 3, consideramos una paciente de 11 años, también por el mecanismo de la lesión, un vehículo atropellada por un microbús,
Los diagnósticos iniciales: traumatismo craneoencefálico, fractura frontoparietal, contusión frontal. Se trata de un paciente con politrauma, ¿verdad? Vemos trauma de cráneo y trauma de músculo esquelético mayor. Tenemos fractura de pelvis, ilio e isquiopúbicas, fractura de fémur bilateral y fractura de tibia derecha. Aproximadamente se consideró un sangrado de 1250, que para esta paciente de aproximadamente 35 kilos de peso nos da en la clasificación un choque hemorrágico grado 4. Glasgow de 9, tensión arterial sistólica de 50, ustedes ven la evidencia del compromiso a nivel neurológico y a nivel cardiovascular, y una frecuencia respiratoria todavía en 16. Si hacemos un índice de trauma inicial, vemos que está con 9, un pediatric trauma score. En rojo se ilustra que ahí el parámetro afectado más fue la tensión arterial sistólica inicialmente. Acuérdense que el paciente traumático es hiperdinámico. Lo podemos encontrar aparentemente estable y de momento está inestable. Por las fracturas le damos una calificación de -1, y en esta inicial tenemos un riesgo de mortalidad del 10% con un puntaje de trauma score pediátrico de 5. En una segunda evaluación la paciente ya está intubada, la paciente sigue con una tensión arterial baja, y tenemos que el Glasgow en 7, el paciente pues ya está en estado de coma. Se dan cuenta en la ilustración, bueno, la paciente ya está con la fase de reanimación aplicada, con una intubada, con fijadores externos para las fracturas de fémur y de tibia, y en este momento la paciente con un riesgo de mortalidad del 60%. Nada más a manera de ejercicio, aplicar el ISS, en donde vemos que, bueno, efectivamente también tenemos que este puntaje de 45 que nos la clasifica en un traumatismo grave. En esta escala, no sé si ustedes ya la revisaron, este score, no sé si ya lo vieron, se toman en cuenta los 3 aparatos y sistemas más dañados, en este caso el sistema nervioso, cardiovascular y el esqueleto. Se multiplican los cuadrados y después se suman, eso es lo que nos da 45. Bueno, este paciente es un niño de 12 años, 8 meses de edad. En la evaluación primaria del paciente, lo que impacta mucho siempre en un hospital es la amputación, sobre todo si es un niño. El paciente gran quemado también, si es un niño, impacta mucho. Pero una de las cosas que más impactan es la amputación. Sin embargo, a veces vamos a hacer el análisis de este caso, en el que a veces nos vamos con la lesión más evidente. Digo, pues es evidente, y aunque no seamos médicos, ni enfermeros, ni del equipo multidisciplinario, pues es evidente que está con una amputación traumática del antebrazo, secundaria a una lesión por avulsión, al ser atrapado por una lavadora industrial. Y como diagnósticos complementarios, en forma inicial se dice que tiene una avulsión del plexo braquial ipsilateral. El paciente llega al hospital con un Glasgow de 15, llega con una frecuencia respiratoria de 20 y llega con una tensión arterial de 160. En la parte superior de la imagen vemos que el paciente está con una placa de tórax, en donde con las flechas ilustramos el nivel donde está una fractura de clavícula, y también vemos que hay una fractura del omóplato. Y en la parte de abajo, aparte de la lesión evidente, vemos que apenas se ve, pero vemos que hay equimosis en el tórax. Este paciente en este momento es en el momento que pasa a cirugía para reimplante, considera el servicio de cirugía plástica ser un reimplante, pasa al reimplante y pasa desapercibida, o por lo menos no se considera la
de qué magnitud podía ser esa equimosis con esas dos fracturas y a nivel de tórax, qué lesiones se podían encontrar también. Se hace el Pediatric Trauma Score y vemos que está con 4, con un riesgo de mortalidad del 30%, haciendo más énfasis en la herida evidente con la fractura por la amputación por avulsión. Tenemos que desde el inicio tienen un ISS de 48, donde tenemos, esta ya es modificado. Esta evaluación ya se hace cuando ya tenemos los diagnósticos de contusión profunda de tórax. Este paciente no era un paciente con una amputación traumática del miembro torácico izquierdo, como a veces llega el paciente a los hospitales. Hay un módulo de errores que por ahí vi, y estos a veces son errores que pasamos desapercibidos. Tenemos que acostumbrarnos a protocolizar a nuestro paciente con trauma desde el cráneo, desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. Entonces, ya los diagnósticos finales, cuando el paciente sale de quirófano, es que es un paciente politraumatizado con una contusión profunda de tórax, con un hemoneumotórax de 1000, tenía 1000, más una contusión pulmonar izquierda. También descartamos, afortunadamente no tuvo contusión cardíaca, pero había indicios de que si la presentara tenía mucho dolor torácico, y por el mecanismo de la lesión teníamos la obligación de descartarla. El segundo diagnóstico sería la amputación traumático más la fractura expuesta del húmero, más fractura de clavícula y escápula ipsilateral. Y el tercer diagnóstico secundario al trauma, un shock hemorrágico grado 4 con una insuficiencia renal que después remitió. Es importante hacer el análisis de este paciente porque cuando el paciente llega con nosotros solamente se considera la amputación del brazo y no se considera la contusión profunda de tórax. Pasa al quirófano, se le da la atención al reimplante y cuando sale de quirófano es cuando el paciente se encuentra que sigue descompensado a pesar del manejo intensivo en sala de quirófano. Se ve que el problema es un hemoneumotórax, es cuando se coloca el sello, la sonda pleural, y posteriormente el paciente evoluciona a una insuficiencia prerrenal que afortunadamente remitió sin ninguna secuela. Las conclusiones principales del trauma en pediatría es que los accidentes son la primera causa de muerte en los niños mayores de 1 año. Esto nos debe hacer pensar que todos los que estamos involucrados en la atención del paciente con trauma pediátrico estamos bien. Tenemos que ocuparnos de este problema, ya que es la principal causa de muerte en los niños mayores de 1 año. Y que el 20% de los niños son víctimas de trauma. El 8.6% de todos estos niños necesitarán atención en un centro especializado, ya que generalmente son pacientes con trauma grave que necesitan de atención con los recursos necesarios para evitar mayor daño o la muerte. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta, más que duda, alguna pregunta. Es un tema para mí muy bonito, sin embargo, hablar de generalidades es tratar de hablar de todo. Sin embargo, va a haber un módulo en donde se va a hablar, va a haber una presentación donde se va a hablar de la atención específicamente inicial del paciente traumático. Aquí el espacio fue para considerar desde la epidemiología las diferencias anatómicas, fisiológicas y psicológicas que el niño tiene, que a veces nos impide que lo exploremos adecuadamente, porque el niño tiene más miedo, porque el niño está más desadaptado al medio, porque tenemos nosotros mismos miedo de tocarlo muchas veces, ¿no? Nos enfrentamos ante el problema y con los niños como que a veces no actuamos como deberíamos por el miedo también de no causarle mayor daño. No sé si alguien tenga alguna pregunta.